El tema es comenzar de nuevo. ¿Cómo restaurar mi comunión con Dios? ¿Cómo avivar? ¿Cómo fortalecer mi comunión con Dios? Hay que entender dos cosas: una nueva relación y como al principio. Son dos puntos que vamos a ir desarrollando durante el devocional, estos 20 minutos que vamos a estar. Así que les invito a que no se pierdan el devocional hasta el final, que continúen con nosotros. Y tenemos la guía devocional para hoy, como les he compartido en este mes de junio: Romanos 14, 1 Samuel 26 y Salmo 69. Ya ustedes harán esa lectura de manera personal. Aquí vamos a estudiar entonces comenzar de nuevo. Antes que nada, hijos de Dios, decirles que Dios nos permitió volver a Él a través de Cristo. No es que nosotros hayamos hecho cosas para estar cerca de Dios, para que Dios nos diera el perdón, sino que Él fue quien se volvió a nosotros estar con Él. Nosotros aceptamos su invitación, aceptamos su iniciativa. La iniciativa Él la tomó, volviéndose hombre para traer a la humanidad nuevamente en reconciliación con nuestro Padre, en reconciliación con Él. Nosotros debemos ahora tomar la decisión de iniciar el camino de la reconciliación, un camino que todos debemos recorrer. Todos debemos separarnos del viejo hombre, separarnos de la carne, separarnos de nuestro orgullo, de nuestro ego, y comenzar a caminar hacia adelante, hacia nuestro Padre Celestial, para que nuestro Padre Celestial sea nuestro amigo, sea nuestro confidente, para que Él sea el primer lugar en nuestras vidas. Sin embargo, necesitamos renovar, necesitamos restaurar nuestro ser y restaurar nuestra comunión con Dios. Y sobre todo madurar para comprender la voluntad de Dios y así permanecer en comunión con Él. ¿Qué es la comunión? Es mi relación con Dios, mi relación diaria. No es que usted diga, es que yo pienso en Dios todos los días mientras barro, mientras estoy en mi trabajo, mientras camino. No es así. Mi relación con Dios debe darse una pausa, debe tener un tiempo con Él, un tiempo precioso, un tiempo valioso con Él. Una nueva relación de padre e hijo. Así es, Él es nuestro Padre. Vamos a leer Juan capítulo 1 del 11 al 13. Juan capítulo 1 del 11 al 13. Juan capítulo 1 del 12 al 13. Busquemos por favor. Vamos a bajarle un poco el volumen. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo, estos dos versículos de Juan capítulo 1, 12 y 13, nos da una señal y muchas veces no la entendemos o creemos entenderla. Usted y yo somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Cuando Jesucristo vino por nosotros, vino para darnos una nueva relación, para comenzar una nueva relación de Dios como nuestro Padre.
y nosotros como hijos. Los padres a los hijos se tienen confianza, los padres a los hijos, el padre le atiende al hijo, el hijo busca a su padre porque se siente desprotegido, el hijo busca a su padre porque el padre lo sabe todo, porque el padre tiene experiencia, porque el padre tiene los recursos, porque el padre le sustenta. Y más los hijos que son bebés, ¿cierto? Los hijos que son niños todavía. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros nacemos de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios, con una nueva vida, una nueva relación. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros somos todavía, cuando nacemos en Cristo, somos bebés espirituales. Todavía nos falta madurez espiritual. Y por eso, en esta comunión con Dios, nosotros debemos crecer, desarrollarnos. Y necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender. No es que ahora, como yo tengo a Cristo, yo conozco bien a mi Padre, yo sé todo de la Biblia, yo sé de Dios. No. Debo aprender a escuchar la voz de Dios y para eso tengo que disponerme. Por eso, aquí dije yo y hemos dicho en estos días que la reconciliación con Dios es un camino, es un recorrido que usted y yo debemos andar. Tenemos que aprender a reconocerle en lo que nos pasa en nuestra vida, a verlo y a experimentarlo como nuestro Padre Celestial. Esto nos llevará entonces a disfrutar de una vida plena y realizada con Dios. Vamos a leer 2 Corintios 6, 18. 2 Corintios 6, 18. Segunda de Corintios 6, 18. ¿Ya lo tienen allí? Vamos a buscar entonces 2 de Corintios 6, 18. Dice la palabra de Dios que también está en Samuel, 2 de Samuel 7, 14 o 1 de Crónicas 17, 13. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cierto? Yo seré para ustedes como un padre, y ustedes serán como mis hijos y mis hijas. Mi comportamiento, mi actuar con Dios es como un hijo que necesita ayuda, un hijo que lo busca, un hijo que está siempre en conversación con el Padre. ¿Quién lo afirma? El Todopoderoso dice, ustedes serán mis hijos y yo seré su Padre. Como hijos de Dios nosotros debemos entender que en nuestra desesperación, en nuestra angustia, en nuestros problemas, podemos acercarnos a nuestro Padre eterno y conversar con Él. Y a nosotros, pues a mí me da tristeza, porque ahí también estoy yo. Nosotros podemos tener los problemas que tengamos, podemos estar en angustia, en desesperación, pero no nos acercamos y no nos arrodillamos a Dios. Y sabemos y conocemos de Dios, o sabemos que Dios existe, o creemos en Dios, o tenemos fe. Pero por alguna razón, sea el problema que tengamos, nunca conversamos con Dios con respecto a ese problema. Muchos de nosotros podemos estar cometiendo esa falta. Sabemos que Dios existe, pero no tenemos esa conversación diaria con Él. Esa conversación que es bidireccional. Yo le hablo y Él me habla. Yo le hablo, Él me responde. Él me habla, yo le respondo. Porque es mi Padre eterno. Necesito conversar con Él. Es una necesidad que usted y yo conversemos con Dios y oír su respuesta por medio de su palabra. Comenzar de nuevo implica entonces restaurar mi relación con Dios como lo fue desde el principio. ¿Y cómo fue el principio? Recordemos que en Lamentaciones 5:21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. En un principio, en el jardín del Edén, la relación con Dios
era cercana, era fluida y generaba bendición para sus vidas. Usted y yo tenemos que entender que cuando yo converso con Dios, cuando yo vivo a Dios, cuando yo leo su palabra, no solamente es una conversación vacía, no es una conversación como cualquier conversación, es una conversación que genera frutos de bendición. Cuando el hombre se alejó de Dios y se hizo su enemigo, rechazó la relación y la bendición que producía esa conversación fluida, esa amistad fluida entre padre e hijo. Por eso cuando de aquí en adelante nosotros entendamos que más allá de las peticiones que tengamos, más allá de los problemas, debo conversar con Dios para generar bendición en mi vida. Es una necesidad volver a tener una conversación directa con Dios. En Cristo Jesús podemos hablar con nuestro Padre. Ya podemos hablar con nuestro Padre. Esto es por medio de la oración. Podemos hablar permanentemente con el Señor como en el principio, como en los inicios. Vamos a leer Génesis 2, 16 y 17 para que comprobemos cómo era esa relación fluida con Dios. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a leer solo una parte porque hay muchas evidencias de cómo el Señor hablaba con Dios, cómo los primeros hombres hablaban con Dios y estaban cercanos a Él. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque si de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cierto? Y también dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y no encontró a él compañía, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios? Tomó de la costilla, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. Y así varios versículos se puede ver la conversación que tenía Dios con el hombre directa, una conversación directa, y del hombre con Dios. Aun cuando después de que desobedeció, podemos ver una conversación que hubo allí cuando le dijo: ¿qué has hecho? Le dijo Dios al hombre. Y el hombre se excusó y dijo: la mujer me trajo el fruto. Y la mujer le respondió a Dios y dijo: la serpiente me engañó. Había una conversación. Nosotros tenemos la necesidad, el ser humano íntegro, espíritu, alma y cuerpo, tiene la necesidad de tener una conversación con Dios. El llamado que Dios nos hace hoy entonces es que abramos nuestro corazón y nuestra boca y hablemos confiadamente, sinceramente con Él, porque Él es nuestro Padre, nos atenderá diligentemente. ¿Y cómo lo hace? Vamos a leer Jeremías 33, Jeremías 3:33. Jeremías 3:33. Como la palabra de Dios dice así. Jeremías 33:3, ¿cómo es la cosa aquí? Vamos a leer entonces de lo que tengo de los apuntes. Si usted lee, dice: clama a mí y yo te responderé. Dice: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esa relación que yo tengo con mi Padre, habrán bendiciones. Tendremos ¿qué? Porque tendremos sabiduría. Es la oración y la palabra
la base fundamental de toda conversación que tengamos con Dios. Muchos dirán, no, es que yo tengo sueños y en esos sueños Dios me habla, o Dios me habla, me llegan pensamientos, entonces esos son Dios, eso es Dios. No, Dios ha establecido un mecanismo, una herramienta, un método para la conversación, y es la oración y la palabra de Dios como fundamento de la conversación que tengamos con Dios. Es lo primero que yo debo buscar. Porque si un hombre solamente tiene sueños y le llegan pensamientos y dicen que son de Dios, pero no lee la palabra y no ora, créame que esa conversación no es con nuestro Padre, es con él mismo. Por eso el fundamento es la palabra y la oración. Conversación con Dios. La comunión con Dios se basa en esto. Y es una dinámica en la que ambas partes se acercan y conversan. Porque no es como cualquier conversación. Esta conversación da frutos de bendición para nuestras vidas. Nos llena de sabiduría. La palabra de Dios nos capacita para ir creciendo, madurando en la vida espiritual. En este nuevo nacimiento, en este nuevo comienzo, por medio de Cristo. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, para cerrar este devocional. Primera de Juan. Buscar Primera de Juan, por favor, en sus Biblias. Capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cierto? Nosotros tenemos una confianza, ya tenemos una nueva relación, una amistad con Dios. Y si nosotros leemos su palabra, como dice aquí, y oramos en relación con esa palabra, Él nos alimenta, nos responde y nosotros tendremos respuesta. No de pronto lo que queramos, pero sí tendremos respuesta, porque Dios nos oye y da su respuesta. Y esa es la relación que yo debo tener. Y como en cualquier relación padre-hijo, no siempre el padre le va a decir sí al hijo, pero que tenga claro que el padre dijo no. ¿Cierto? Muchas veces nosotros no reconocemos la voz de Dios y somos tercos en nuestras peticiones. Él nos da respuesta y nosotros debemos reconocer esa respuesta. Muy bien. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos